Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo transmitiendo desde Puerto Rico, Yauco, para bendecir y formar un carácter, formar el carácter de la iglesia. Eso es uno de los objetivos del ministerio, perfeccionar a los santos. En esta ocasión quiero desarrollar un tema que tiene que ver con autoridad sumamente delicado, que tiene que ver con usurpar o tratar de ocupar un lugar que no te corresponde, de ejercer un cargo o desarrollar un ministerio el cual no fuiste llamado. Eso es pecado, penado, penoso, y trae consecuencias graves tanto el que lo hace como aún los que están involucrados en aquellos que lo hacen. En el caso de gente que están pastoreando y no son pastores, porque Dios no los llamó a ser pastores. Una de las cosas que enseño, y me puse de ejemplo, que un falso maestro no es el que enseña cosas falsas. Porque un maestro puede estar enseñando, o una persona puede estar enseñando, una persona puede estar enseñando las verdades del reino, la verdad absoluta, la verdad verdadera, el pensamiento de Dios bien disertado, bien expuesto, bien desarrollado, y son verdades. Pero si Dios no lo llamó a ser maestro, con todo y que esté enseñando una verdad, pues es un falso maestro, porque Dios no lo llamó. Como un maestro que es llamado por Dios puede en un momento determinado equivocarse y enseñar una falsa doctrina. Eso no lo hace falso maestro, porque fue llamado por Dios. O sea, un maestro genuino, verdadero, el que es llamado por Dios, nunca llegará a ser falso. Un billete de cualquier denominación, sea americano, de cualquier nación, país, estado, ciudad, pueblo, de cualquier denominación, verdadero, nunca llegará a ser falso. Y me estoy haciendo referencia, es al llamado ministerial. Cuando ahorita están proliferando apóstoles como usted no tiene una idea, y ahorita estamos nombrando profetas como usted no tiene una idea, gentes que te quedas asombrado cuando de pronto dicen la profeta o el profeta, la apóstol o el apóstol. Te quedas totalmente sorprendido, porque ¿de dónde salió? ¿Quién te constituyó? ¿Bajo qué ministerio tuviste la capacidad y la preparación? ¿Quién te envió al ministerio? ¿Cuál fue el conjunto de ministros, que es el presbiterio? O por lo menos un ministro que esté inmediato a ti, el cual te usó para enviarte el ministerio y ponerte mano y enviarte el ministerio. ¿A quién usó Dios? Vamos a ver. En Efesios, el capítulo 4, el verso 7 en adelante, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, quien el que subió, el que descendió y el que volvió a subir, lo llenó todo, hablando de Jesús, constituyó. Él es el que constituye a Jesús. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos referimos o hablamos, tocamos el tema acerca de lo que es el ministerio, hay que tomar en cuenta que tiene 3 etapas, de las cuales voy a tocar una. El ministerio tiene 3 etapas, que son llamamiento, preparación y envío. Esto nunca a usted se le olvide. Llamamiento, preparación y envío. Básicamente toda persona que está ejerciendo un ministerio tuvo que haber pasado por estas 3 etapas, aunque las desconozca. Me acuerdo que en una ocasión en Colombia, di este seminario, pastores, y se me acercó un anciano, me dijo: maestro, soy un ministro reconocido. Entiendo que sí, es verdad, es reconocido, lo conozco, me reservo su nombre.
Pero sabía algo, maestro, con todo y el conocimiento que tengo en las Escrituras. Yo eso no lo sabía de las 3 etapas del ministerio. Pero aunque no la sabía, y aunque no conocía eso, maestro, indiscutiblemente cuando yo escuché el desarrollo que usted dio, me di cuenta que yo pasé por esas 3 etapas, aunque no las conocía. Porque aunque no las conozcas, tienes que pasar por allí, porque si no, no. Si no, no. La verdad de Dios es absoluta, es así como se presenta. 2 más 2 son 4. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida, no una vida. Jesús es absoluto para llegar al Padre. O sea, las verdades del reino son absolutas. El pensamiento de Dios es uno. Para Dios no hay lugar. En el pensamiento de Dios no hay lugar para escuela. No hay lugar para opinar. A mí me parece. No hay lugar para eso, porque Dios piensa de una sola forma. El pensamiento de Dios es uno solo. En relación al ministerio, el pensamiento de Dios es uno. Dios llama, Dios prepara, Dios envía. O sea, no es aceptable, porque esto no es aceptable, ni está en la lógica, ni siquiera en la razón, que Dios comisione a una persona al ministerio si antes no ha pasado por dichas etapas, cuáles son llamamiento, preparación y envío. ¿Ok? Pero de estas 3 etapas, yo voy a centrarme en una. No sé cuántos estudios vamos a dar. No sé cuántos estudios vamos a tocar esta etapa, la primera, el llamamiento. Es muy importante que tengamos conocimiento del caso, porque el tratar de ejercer un ministerio sin ser llamado es usurpar un lugar, es fingir donde no puedes fungir porque no fuiste llamado, no tienes autoridad de parte de Dios, no has sido delegado por Dios para dicho fin. Estás quebrantando un principio del reino, un principio universal, un principio de autoridad. Lo estás quebrantando totalmente y eso es penado por la providencia divina. Eso es penado. O sea, nadie toma para sí esta honra, sino es el que es llamado por Dios. Eso lo dice el texto. Entendemos que está hablando del llamado al sacerdocio en relación a Aarón. Pero Dios es el que llama. Es un principio que se puede adjudicar al llamado de cualquiera de los 5 ministerios. De estas 3 etapas, yo voy a centrarme en una, que es el llamado. ¿Ok? ¿Cómo Dios, es la pregunta, cómo Dios enviará a quien no ha llamado, preparado ni capacitado? Fíjese, a todo aquel que Dios llama, lo capacita, lo entrena, lo disciplina y lo envía. Tenemos el caso, el ejemplo, muchos en la Biblia, pero vamos a tomar a Moisés, a quien Dios lo llamó y luego lo sometió a un tratamiento rígido y muy fuerte. Lo llevó a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo, 2 cosas que usted debe conocer perfectamente. Cuando digo perfectamente, en lo que cabe, lo llevó a conocer a Dios y a conocerse a sí mismo. Conoció sus limitaciones, conoció cuánto tenía que depender de Dios. Lo bajó del estado más alto de arrogancia y lo llevó a ser un hombre quebrantado, sumiso, sujeto, obediente, humilde, manso, para luego enviarlo a la misión. Entonces, debemos entender indiscutiblemente, sin lugar a duda, que para ser enviados debemos ser preparados y primero y anticipadamente llamados al ministerio. En cuanto a estas 3 etapas, llamamiento, preparación y envío, debes estar seguro en qué tiempo de la etapa estás, cuál de las 3 etapas te encuentras. Estoy en el llamado, hay indicios, hay indicativos, hay formas de saber en qué etapa estoy en el llamado, estoy en la capacitación o ya es tiempo del envío. Yo supe cuando Dios me estaba llamando, Dios trató conmigo en relación al llamado, me llamó de una forma personal, me confirmó el llamado, después me sometió al estado de la capacitación, que el que yo me acuerde, 14 años estuve yo a los pies de maestros, de instructores, de pastores, sin contar los otros años. Yo tengo 43 años de haber conocido el Evangelio, de haber conocido el plan de salvación. Voy a cumplir 30 años en el ministerio, 33 años de casado, voy a cumplir ahora también.
que yo me acuerde, 14 años estuvo Dios en la capacitación. En mi caso, ya te lo dije, estuve seguro del llamado, el tiempo de mi preparación y el momento del envío. Lo estuve seguro. Usted tiene que estar seguro donde usted está. Llamamiento, preparación, envío. Oiga, esto es serio. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. El problema es que la gente, como es para Dios como sea, porque como esto es de Dios, estos se lanzan como, tú sabes, aventurar en el camino, se enderezan las cargas y no funciona así. Porque uno secular no lo hace. ¿Por qué no te montas a pilotear un avión a ver cómo te va? ¿Por qué no te pones a pilotear, a capitanear un barco a ver cómo te va? ¿Por qué no lo haces? Porque es que no funciona. ¿Por qué no te metes en un quirófano a hacer incisión o hacer una cirugía de corazón abierto sin ser un cirujano de corazón ni conocer nada de la medicina? ¿Por qué no lo haces? Porque no te va a funcionar, porque como no tienes el conocimiento, no lo sabes hacer. Pero ¿por qué en el evangelio sí? ¿Por qué para Dios sí? ¿Por qué aquí sí funciona? Porque para muchos, aquí como sea, de que en el camino se enderezan las cargas. Esto no puede ser. Esto es un desorden que tenemos nosotros. Desorden, una delincuencia dentro de la iglesia, que ahorita cualquiera es apóstol. Gente, chicos, que yo conozco personas que se sentaron conmigo a estudiar. Estuvieron 5 años estudiando en mi escuela. Se graduaron conmigo. Ya fue el acto de grado. 1 año después me lo consigo, son apóstoles. Pero espérate. Tú eres apóstol. Sí, maestro. Oye, yo no entiendo eso ya. Yo no entiendo quién te llamó. Bajo los pies de quién te preparaste para ese ministerio. Porque cada uno de los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tiene una preparación específica para el ejercicio de ese ministerio. Una preparación específica para el ejercicio de ese ministerio. El apóstol Pablo, después de 14 años llamado al pastorado, y al evangelismo y al ser maestro, fue llamado a ser apóstol. Después de 14 años, eso está en Hechos 13. Búscalo bien, en Hechos 13 aparece el envío de Pablo al apostolado 14 años después. Eso está allí bien presentado. O sea, cada uno de los ministerios tiene una forma de ser preparado, de ser estrenados por Dios, porque son ministerios con características totalmente diferentes. Dios tiene que prepararte para cada uno de ellos. Pero ya es apóstol. Wow, tú eres apóstol, yo soy la mamá de Jesucristo, yo soy la Virgen María, porque que verdad, la gente se lo gana a uno, se lo gana. Yo tengo 29 años, ahora el 5 de febrero de 1991, yo fui ordenado al ministerio, 5 de febrero de 1991, ahora el 5 de febrero del 2020 cumplo 30 años en el ministerio. Y yo todavía soy maestro. Todavía soy maestro. Por allá en una actividad que tuve, me quisieron dar una placa como reconocimiento como el apóstol de los maestros, placa que sin lugar a dudas rechacé. Le dije al hombre, no se te ocurra de darme eso delante de nadie. El hombre se molestó. Pero Briseño, ¿por qué? Porque es que eso no existe, apóstol de los maestros, eso no existe, eso no más que te lo estás inventando tú. Y yo no puedo entrar en ese jueguito que hay ahorita, que todo el mundo es apóstol, y ya te inventaste uno que yo soy el apóstol de los maestros. Eso no funciona, eso no es bíblico, eso no es escritural. Y lo que no está en la Biblia, porque Dios no lo decretó así, no lo estableció así. Lo que Jesús no enseñó, lo que los apóstoles no enseñaron y lo que no está en la Biblia decretado y quedó como enseñanza, pues yo simplemente no lo voy a aceptar así, no lo voy a aceptar. Te moleste o no te moleste, el hombre se molestó, ¿qué hago con la placa? Tú verás qué hace con ella, pero yo no te la voy a recibir. No sé qué hizo con ella, se molestó, más nunca me invitó. Hasta ahora yo no lo he visto más, no sé si me habrá perdonado por la verdad, por lo sincero que fui delante de él, pero la verdad tiene que estar por delante de cualquier amistad, del dinero, de lo que sea. Yo tengo que perder dinero, tengo que perder amistad, tengo que perder amigos, yo tengo que perder padre, tengo que perder madre, tengo que perder hijos, tengo que perder lo que yo tenga que perder, aún si tengo que perder la vida por la verdad. Yo tengo que tomar los riesgos, porque esto es un reto, esto es una decisión, esto es un desafío. ¿Ya? Ni siquiera mi vida vale más que el propósito de Dios en mi vida. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Señores, vamos a hablar un poquitico acerca del llamado y lo relacionado a ello. Vamos a hablar un poquitico acerca del llamado y lo relacionado a ello. En este tópico vamos a estudiar en precisión la primera etapa del ministerio, que es el llamado.
Vamos a ver qué verdades hay acá de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Vamos a ver cómo Dios ve la cosa, cómo Dios ve el asunto, cómo piensa Dios en relación a esto. El término llamamiento para referirse al ministerio es del griego klesis. Se refiere al llamado como una vocación, no como una profesión, como una vocación, según Filipenses 3:14 y segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, verso 9. El llamamiento es aquello que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirlas y a cumplirlas con todo esfuerzo y dedicación. He aprendido que siempre, la mayoría de las veces que Dios te llama a hacer algo, siempre te llama a hacer lo que a ti no te gusta hacer. Y cuando Dios te llama a hacer algo, va en contra de lo que te gusta hacer. Los llamados de Dios te confrontan, porque Él te va a llamar a hacer lo que no te gusta hacer y te va a decir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. No es fácil. Por eso es que para ceder un llamado se necesita un quebrantamiento, una humillación, una entrega de una voluntad, para que haya una sumisión, para que haya una sujeción, para que haya una obediencia, para que se cumpla, para que Dios pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros. Dios siempre te va a llamar a hacer lo que tú no quieres hacer. El llamamiento no es un cargo. Presta atención a esto. El llamamiento no es un cargo, no es una profesión. El llamamiento al ministerio es una vocación, es una vocación. El llamamiento es una naturaleza adquirida de parte de Dios. Es algo sobrenatural que no es de este mundo, es semejante a la vida eterna. Yo siempre he dicho que solamente de Dios se puede recibir la justicia divina, la vida eterna, el don ministerial, la visión, la misión y el don del Espíritu. Solo se reciben de Dios. Nadie te lo puede dar. Nadie. De Dios se recibe 6 cosas que tienes que tener cuidado con eso. 1, la justicia divina. Solamente la puede impartir Dios. Nadie te puede declarar justo, solamente Dios. 2, la vida eterna. Solamente Dios la puede dar. 3, el don del Espíritu Santo. Solamente Dios lo puede dar. 4, el ministerio. Solamente Dios lo puede dar. 5, la visión, que viene siendo el objetivo del ministerio para el que Él te llamó, solamente Dios lo puede dar. Y la misión, que viene siendo las directrices en las cuales te vas a desenvolver, que vas a recibir por el Espíritu Santo para alcanzar la visión. Solamente Dios te la puede dar por el Espíritu. Solamente Dios la puede dar. Por eso es que el ministerio es una naturaleza adquirida de parte de Dios, es algo sobrenatural que no es de este mundo. Oiga, que no es de este mundo. No te inventes estarle dando ministerio a la gente, porque tú no estás autorizado para estarle dando ministerio a nadie. Estás ocupando un lugar que solamente le corresponde a Jesús, y eso fue lo que quiso hacer Satanás. Ocupar el lugar de Dios. Eso es diabólico, eso es satánico, eso es una influencia diabólica. Quien tal haga eso está entrando en el terreno satánico. Es un terreno de condenación en el cual tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. El llamamiento es aquello que Dios pone en el espíritu del hombre, del cual no se puede despojar. Es parte de su vida, de su naturaleza, de su existir. Es como un fuego que arde en el interior del hombre, según Jeremías 20, 7, 9. Por esta causa, cuando una persona es llamada al ministerio, queda como destinado para ellos. Donde vaya, donde se meta, donde se esconda, por mucho que lo quiera ignorar, sabe que tiene un llamado de parte de Dios y que la única alternativa es cumplir con ese llamado. Alguien dijo, no hay mayor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios le llamó a hacer, porque para otra cosa, para efecto de Dios, para otra cosa no sirve.
Estas fueron palabras que me dijo Dios a mí en lo personal. Me lo dijo a mí en lo personal, por ende, en una ocasión que yo quise dejar el don ministerial. Le dije, Señor, yo no soy la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el alabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano, pero yo no quiero ser más maestro, búscate otro. Por razones que hoy entiendo que estaba equivocado, que nunca más volveré a caer en ese terreno. Porque he entendido que esto es un desafío, un reto, una decisión. Y esto tenemos que echar para adelante, para allá. Para atrás no podemos tomar. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Yo no puedo retroceder. Si tengo que caer, caigo para adelante, porque por lo menos cayendo doy un paso. Pero para atrás no voy. Me levanto y sigo. ¿Ya? Y lo hice. Le dije a Dios, Señor, yo no quiero más nada para el ministerio. Quise como que renunciar. Y que el ministerio no hay renuncia, ni hay jubilación. Aquí no hay renuncia ni jubilación. Tú renuncias en el sentido de que dejas de ejecutar, pero sigue siendo un maestro para Dios. Punto. Tienes que darle cuenta a Dios en el tribunal. ¿Ya? A ti te jubila la organización y tú sigues siendo maestro. Nosotros dejamos de ser ministros cuando nuestro corazón deje de latir. Punto. Y el Señor, cuando yo le dije, Señor, no quiero ser más maestro, voy a la universidad, estudio, me gradúo, saco una carrera secular, el Señor me dijo, no te puedo obligar a que hagas lo que tú no quieres hacer. Es un llamado. Yo no te impongo un llamado, yo te expongo. Yo te escogí desde el vientre de tu madre para esto, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Pero quiero darte una palabra antes de que te vaya. No hay mayor fracasado que aquel que fracasa lo que yo le llamé a hacer, porque para efecto de mí solo sirve para lo que yo le llamé a hacer. Vete a la universidad, te gradúas, haz todo lo que tú quieras, serás un hombre progresado en la tierra. Pero cuando llegues al tribunal de mi hijo, que mi hijo te pida cuenta por lo que te mandó a hacer, vas a ser un miserable, fracasado, desventurado, desnudo, porque no hiciste lo que yo te mandé a hacer. Por eso es que el ministerio es aquello que Dios pone en el interior del ser, ¿no? que te motiva a llevarlo con retos, con decisión y con desafío. Alguien dijo que el llamado al ministerio es como la mafia, Una vez que pasas a ser parte de ella, no la puedes abandonar, porque si lo haces te matan. El ministerio en parte es igual. Si lo dejas, te mueres en vida, porque solo vives para lo que Dios te llamó a hacer. Solamente vives para lo que Dios te llamó a hacer. Mira lo serio del llamado al ministerio. Mira lo serio de tener el privilegio de ser llamado por Dios para el ministerio, porque nosotros hay un llamado que es el colectivo, que más adelante voy a hablar, que es el llamado a la salvación, pero el llamado al ministerio es un llamado selectivo. Es una honra de ocupar los dos llamados, el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. Señores, el llamado de Dios al ministerio es la única opción que el hombre tiene ante la vida y el Dios que lo llamó. O lo haces, o lo haces. O lo haces, o lo haces. En el llamado al ministerio no hay jubilación. Me jubiló la organización. Perdón. Me jubiló la organización. Perdón. Ese es el problema de nuestras organizaciones. Yo no estoy en contra de ellas, estoy en contra de las cosas que están haciendo, que no las están haciendo de acuerdo al pensamiento de Dios, a la verdad de Dios, a lo que Dios estableció en las Escrituras. De organizaciones que te están otorgando ministerio a la gente y te le dan hasta títulos de ministerios, los mandan a una institución teológica, se gradúan y ya salen como mención pastor, licenciatura en mención maestro, mención apóstol, mención pastor, mención profeta. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Es un error, porque ninguna organización, federación o concilio tiene autoridad de parte de Dios para estar delegando ministerio. Ninguna. Igual ninguna organización, federación y concilio tienen autoridad de parte de Dios para estar jubilando a la gente. Punto. Ese hombre deja de ser ministro cuando su corazón deje de latir. Entonces el llamado a Dios al ministerio es la única opción que el hombre tiene ante la vida de Dios. O lo haces o lo hace. El llamado al ministerio no hay jubilación ni renuncia, deja de ser ministro cuando tu corazón deja de latir. En cuanto al llamado, hay que entender que hay dos tipos de llamado. Hay dos tipos de llamado. El llamado colectivo es el que se hace en el aspecto general, donde todos son llamados. En este caso, el llamado a la salvación.
todos los que están en la iglesia, bueno, no todos, hay mucha gente en la iglesia que no han atendido el llamado de Dios, que están allí, cantan, aplauden, diezman, ofrendan y no tienen vida, no tienen justicia, no tienen vida, no tienen el Espíritu, no han sido convencidos del pecado por el Espíritu, están allí, como pudiera yo decir, entienden que el Evangelio es la verdad, pero no han aceptado la verdad del Evangelio en ellos. Pero un gran número de los que están en la iglesia son llamados, ese es el llamado a la salvación, ese es el llamado colectivo, pero tienes el llamado selectivo, que es el llamado del ministerio, es selectivo. No a todo el mundo Dios llama para ser ministro. Oído que lo voy a decir y no lo tome en forma despectiva, tómelo en forma informativa. Lo que quiero que usted me entienda, lo que quiero presentarle ahora. Por favor, cualquiera no es ministro, porque el ministerio no es cualquier cosa. Preste atención, cualquiera no es ministro porque el ministerio no es cualquier cosa. En una ocasión, esto lo leí y voy a usar un término militar venezolano, me pateó, me llegó a lo más profundo del espíritu, me traspasó mi alma como la espada y llegó hasta el espíritu, me formó un carácter, me formó lo serio que es el asunto en el llamado del ministerio. Muchos que no lo han entendido todavía. En una ocasión, mientras Alejandro Magno se transportaba en un pequeño bote, la diadema, o sea, la corona, esa corona real, cayó de su cabeza al océano. Un marinero diligente soltó al agua y la recuperó para su rey. Para mostrar su gratitud, Alejandro Magno le dio al marinero un talento de oro y luego lo hizo ejecutar por tener el atrevimiento de colocarse la corona real mientras nadaba de vuelta al bote, ya que esa corona cualquiera no era merecedora de llevarla. ¿Cómo nado con la corona en la mano? Se la puso en la cabeza, empezó a nadar. Cuando llegó, Alejandro Magno le dio un talento de oro en recompensa, en reconocimiento de lo que hizo, pues después lo mandó a ejecutar, porque cometiste el grave error de colocarte una corona que solamente la puedo tener soy yo. Solamente yo. El mismo principio se da con el don ministerial. No todo el mundo es merecedor de él. El llamado al ministerio se caracteriza por una selección. Es un grupo selecto y minúsculo que Dios escoge y elige dentro de aquellos que llamó a la salvación. Pobre de aquellos que están ahorita ejerciendo y que un don ministerial y Dios no los llamó, que están operando en humanismo. ¿Saben qué es el humanismo? El humanismo es la fuerza y el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr sus propios objetivos aún dentro de la obra de Dios, pero nunca llevarán a cabo la voluntad de Dios. Tienen un cierto liderazgo en ellos, pero que ese liderazgo no emana de un don ministerial. Con el humanismo manipulan, intimidan, controlan. Se llevan un mundo por delante. Aún tienen un crecimiento, entre comillas, tienen un crecimiento. Programas de radio, programas de televisión, dinero, unas grandes instalaciones, sonidos, pantallas gigantes, para ustedes contar. ¿Dónde se va a ver la diferencia cuando estén delante del tribunal de Cristo? Allí se va a ver la diferencia. Cuando el Señor le diga, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Y le presenten a Dios todo el aparataje, todo lo que le acabo de decir, producto del humanismo. Y donde Jesús le va a decir, es donde Jesús le va a decir, eso fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Tú te la diste de apóstol. Yo nunca te llamé a ser apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Yo nunca te llamé a eso. Pero me funcionó por el humanismo, por el poder que yo puse en ti inherentemente, que no lo supiste usar, que manipulaste, intimidaste y controlaste.
te llevaste un mundo por encima, pero yo no te llamé a hacer nada de eso. Señores, el ministerio, el mismo principio se da en el ministerio, ya lo dije. No todo el mundo es merecedor del llamado ministerial. Se caracteriza por una selección. Es un grupo selecto y minúsculo que Dios escoge y elige dentro de aquellos que llamó a la salvación. Dios nos llama a todos para ser domatas, que es el plural del singular doma, que aparece porque el término don tiene 5 términos en griego con diferentes significados. Por ende, dorea, dorema, dorón, carisma y domata. El término domata es un plural del singular doma. Cuando dice Dios dones a los hombres, la palabra dones es domata, que tiene que ver con el don ministerial. Entonces, no a todo el mundo Dios llama para ser domatas. Dios llamó a la salvación y de los que llamó escogió en una forma muy selecta, minúsculos, llama, no a todo el mundo para ser domata o conferirle un don ministerial. Es un porcentaje muy pequeño que son honrados con este llamado, muy pequeño. Ahorita todo el mundo, ahorita hay una proliferación de apóstoles que es increíble, hermano. Es impresionante. La depravación, la grosería y perdone usted el vulgo y la cochinada que se está tomando, la falta de respeto. ¿Sabe dónde viene la palabra papado? Ese término papado en la iglesia universal, la iglesia católica, esa palabra papado, búsquelo para que usted se dé cuenta y estúdielo. Búsquelo en Google. Ese término papado viene de los líderes de la iglesia católica que decidieron no llamarse apóstoles al ver lo serio que era un apostolado y decidieron llamarse papas. Pero no nos llamen apóstoles. Gentes que no tienen el espíritu lo entendieron, lo serio que es el asunto. Y tenemos en la iglesia gente que yo no sé si es que tienen el espíritu, si tienen salvación, tienen justicia, tienen vida. No sé si tienen conocimiento de las escrituras, no sé, porque una persona que se haga apóstol sin ser llamado por Dios, porque Dios es el que llama al apostolado, Dios prepara, Dios envía, porque Dios es el que constituye, es el que tiene la autoridad para eso. Una persona que se autollama él mismo, no sé, yo no sé dónde tiene la cabeza. Esto es serio, eso es como tratar de colocarse un uniforme de piloto de un avión y ponerse la franja, tú sabes, de primer piloto y montarse en un avión a tratar de conducir algo. Es que cuando te sientas allí y ves las computadoras ahí al frente de ti y ves el tablero del avión ese y que tú no sabes nada de aviónica, tú de eso no sabes nada, no vas a poder ni siquiera aprenderlo porque es que tú no sabes. Allá no funciona, porque es que no funciona porque es que no puede funcionar, porque tiene que ver con preparación, tiene que ver con alguien que le dedicó estudio a eso, tiene que ver con preparación en Dios, tiene que ver con preparación, pero más que una preparación, un llamado. Dios llamó, preparó y envió, pero yo soy apóstol. No sé hasta dónde iremos a parar. Yo lo lamento por lo que lo están haciendo. Es serio. Es tratar como de colocarte un uniforme de ponerte 3 soles, general en jefe, 2 soles, general de división, 1 sol, general de brigada, y tratar de ir al ejército sin haber pasado por la escuela de los militares y tratar de ser un general. Eso es penado. Eso te cabe cárcel. Pero aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. En Hebreos 5, el capítulo 5, verso 4, dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Este pasaje encierra una verdad irrefutable, llena de gran compromisos, que nos debe hacer crear conciencia de lo serio y lo comprometedor que es fungir en un cargo ministerial, y lo penado que sería al fingir un llamado que no se te ha delegado.
Oiga esto. Nunca te sumes ni asumas. Nunca te sumes ni asumas un llamado que Dios no te ha hecho, porque sería la forma más segura de deshonrar su nombre. Sería la forma más segura de deshonrar su nombre. Y sería la forma de tratar de ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y eso es satánico. Eso fue lo que Satanás quiso hacer. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos, no a todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto indica que cualquiera no es ministro, porque el ministerio no es cualquier cosa. Radamés Fernández, mi respeto y mi consideración para este hombre de Dios, está ubicado en Nueva York. Radamés Fernández en una ocasión dijo, en uno de sus libros, La honra del ministerio, lo leí, me edificó tanto la vida que lo tomé, me bendijo la vida. Te doy gracias, mi hermano Radamés Fernández, por esta verdad que escribiste y plasmaste allí. Él dijo, toda persona llamada por Dios al santo ministerio recibe la dignidad distintiva de la elección divina. Vuelvo a repetir, toda persona llamada por Dios al santo ministerio recibe la dignidad distintiva de la elección divina. Y agregó en relación a la grandeza del llamado, todo aquel que reconozca a Dios como el ser más importante del universo, considerará también su elección al ministerio como la más honrosa que se haya hecho en el mundo. Sí, óigame, la distinción del elegido, la distinción del elegido radica en la importancia del que lo eligió. Por igual así, como la honra del individuo honrado la determina el grado de dignidad de la persona que lo ha honrado. Si el que te honra con un llamado ministerial es digno, por igual es digno el que es llamado al ministerio. De grande es Dios, que fue el que te llamó, grande es el llamado que recibiste. Si lo divino, el Dios divino que te llamó, hace que el don ministerial que recibiste de Él es divino. Lo grande del Dios que te llamó hace que el don ministerial que tú recibiste es grande. Por eso Pablo lo llama supremo llamamiento, el más grande de los llamados. La palabra supremo del griego es el más grande de los llamados. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Por eso yo tengo que honrar este ministerio. Maestro, 29 años con tropiezos, con momentos duros, difíciles, porque estamos afectando las tinieblas y las tinieblas se van a defender. Van a venir en contra de ti a través de tentaciones. Y si Él te presenta todas las tentaciones habidas y por haber, sea que te tiente con la fama, no te afecta, te tienta con el dinero, no te afecta, Él te presenta tentaciones en el área de la fornicación, no te afectan. Él al darse cuenta que ninguna de las tentaciones que Él te disparó, te lanzó, te presentó en las ofertas que te presentó en las tentaciones, te movió, te desubicó, entonces te ataca. Porque ¿para qué te voy a atacar si te tumbé la tentación? Te presenté el dinero, te fuiste. Fácil para ser sobornado, fácil para ser vendido. Te presenté la fama, te fuiste. Fácil para tener sed de prestigio, la vanagloria de la vida, te enredó. Ya, punto, la sed de prestigio, tú sabes.
la palmadita, que te diga lo bien que lo hiciste. Y te presenté la fornicación y te depravaste con la pornografía, con la promiscuidad, con el homosexualismo, con A, con B. Entonces, si yo logro tumbarte con cualquiera de las 3 etapas en la tentación, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, te presento el dinero, te presento la fama, te presento la fornicación, y cualquiera de las 3 te llevó y te arrastró y te hice caer, ¿para qué te voy entonces a atacar? Pero como fuiste fuerte en estas 3, a ti el dinero no te movió, como dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es ahí donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está hablando de soportar cualquiera que sea el área financiera, incluyendo el área financiera entre todas las cosas que puedan venir, pero está incluido el área financiera, eso es lo que viene hablando Pablo. Te presenté la gloria, la vanagloria de la vida. Siempre le diste gloria al Señor. Siempre entendiste que la gloria le pertenece a Dios. Siempre entendiste que nadie puede ocupar el lugar que le pertenece a nuestro Dios, que nuestro corazón siempre tiene que estar ocupado de Dios, y que nada debe ocupar el corazón de Dios, el lugar de Dios en mi corazón, porque si no se convierte en un ídolo. No me llama la atención la vanagloria de la vida para nada. Pero te presenté la fornicación, te presenté mujeres, te presenté pornografía, tampoco te llamó, porque guardaste tu cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. No cometiste acto de profanación, de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, que es lo que Pablo habla, que te guardes la fornicación, porque el que comete fornicación dice que somos templo y morada del Espíritu, que somos cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, que no voy a desmembrar que yo no me voy a desmembrar del cuerpo de Cristo para unirme a una ramera, dice el apóstol Pablo. Y que cuando yo cometo fornicación, usando mi cuerpo para la fornicación, cuando yo cometo ese pecado usando mi cuerpo para la fornicación, cometo 3 tipos de pecado en contra del templo del Espíritu, que son detracción, sacrilegio y profanación, y que estos 3 te llevan a un estado de abominación, que abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices, Dios le dan ganas de vomitar, le dan náusea. Me he guardado los 3, entonces él te ataca. Y resulta que sea que te tiente o te ataque, tú te mantienes. Te mantienes porque es una honra el que estés donde estás. Una honra tan alta como la misma honra del que te llamó. Y quiero honrar al que me llamó. Yo quiero ser honra. Es divino. El don ministerial es divino, puro, como el que te llamó. Y quiero mantenerme en pureza, para ser representante de lo divino, porque el don ministerial que recibiste es grande, como Dios es grande, y quiero mantenerme en esa grandeza para mostrar la grandeza de Dios en mí. No soy fácil para venderme a cualquier tipo de pecado. No vendo esto por un plato de lentejas, por cualquier cosa no lo hago. Por eso siempre he dicho que si en este mundo hay algo que te llame más la atención que el llamado que Dios te hizo, tú no fuiste llamado o no entendiste la grandeza del llamado. Señores, en cuanto al llamado, hay 3 tipos de llamado. 3 tipos de llamado. El que los hombres hacen, el que el hombre se hace a sí mismo, es decir, el que se autollama, y el que Dios hace, el que Dios llama. ¿Cuántos tipos de llamado? 3. El que los hombres hacen, que de eso hay muchísimos en la iglesia, llamados por hombres, de gente que llegan, y que profetas repartiendo dones ministeriales, y eso no es bíblico, ni eso es escritural. Eso no es bíblico ni es escritural, porque ya voy a hablar cómo Dios hace el llamado. El que los hombres hacen, el que el hombre se hace a sí mismo, es decir, el que se autollama, él mismo es apóstol. Yo decido ser apóstol. Y el que Dios hace, En cuanto a estos 3 tipos de llamados, debemos estar seguros si fue Dios quien nos hizo el llamado. En cuanto a estos 3 tipos de llamados, debemos estar seguros si fue Dios quien nos hizo el llamado. Todo ministro reconocido bajo la cobertura de un presbiterio apostólico debe estar claro y seguro que quien lo comisionó para tan honrosa tarea no fue una organización humana, sino una constitución divina.
Vuelvo a repetirlo. Todo ministro reconocido bajo la cobertura de un presbiterio apostólico debe estar claro y seguro que quien lo comisionó para tan honrosa tarea no fue una organización humana, sino una constitución divina. Que Dios usó el presbiterio para confirmarte. Y tu envío al ministerio, para enviarte al ministerio, es otra cosa, porque todo hombre de Dios debe ser llamado, preparado y enviado, y Dios va a usar el presbiterio, el conjunto de ministros para enviarte al ministerio. Lo hizo con Jesús, lo hizo con todos los profetas, lo hizo con los apóstoles, lo tiene que hacer contigo. En el aspecto personal, en relación al llamado, debes tomar en cuenta que nunca te debes ofrecer para el ministerio, y menos te inventes un ministerio. Por lo general, Dios siempre llama y envía a los que niegan, a los que se niegan. Dios siempre llama al ministerio a los que no quieren ser ministros, a los que se niegan. Y de esto tenemos ejemplos en las Escrituras. El caso de Moisés, que no quería asumir el llamado, dando las más grandes excusas para no ir, pero con todo eso Dios lo llamó, lo preparó y lo envió. El caso de Jonás, que hizo una huida total en una embarcación en el sentido contrario al lugar de su llamado, se rehusó, pero fue a quien Dios llamó, capacitó y envió. En el caso de los discípulos, no tenían ni la remota idea de lo que es un ministerio. Todos estaban en sus labores. Pedro en la pesca, Leví, que es Mateo, cobrando impuestos, Pablo, que era un alguacil, ejecutaba las órdenes del Sanedrín. Observe que en el momento que fueron llamados estaban en sus labores. Ninguno de ellos se imaginaba que Dios en su providencia los había escogido para el ministerio. Así es el caso nuestro. Dios en su voluntad es el que escoge para el ministerio. Deja que sea Él quien te llame. No aceptes el llamado de los hombres. No te llames tú mismo, ni te ofrezcas para el ministerio. Acuérdate que en el ministerio no hay lugar para los que se ofrecen. En el ministerio no hay ofrecidos, hay elegidos y escogidos por Dios. El otro caso es que Dios no responde bajo ningún aspecto o circunstancia por aquellos que se autollamaron o por lo que los hombres llamaron. Dios es responsable por todo aquel que llamó, capacitó y envió. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo: Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se las arregle como pueda. Una persona que se ofrece o se autollama no tiene derecho para la exigencia. En lo personal confieso que he pasado momentos difíciles en el ministerio, en lo económico, por causa de enfermedades, tentaciones, y Dios ha sido fiel al llamado que me hizo, librándome de todas ellas. ¿Por qué? Porque quien me llamó fue Él y me tiene que responder. En un supuesto negado, que Dios me deje padecer, que Dios me deje, en un supuesto negado. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar nunca. Nunca ha pasado ni pasará. Nunca lo he hecho. Dios no es el Dios que te saca a bailar una pieza y te deja en medio de la pista. Si Él te llamó, Él terminará en ti. Él terminará de bailar la pieza contigo. El que comenzó la obra la perfeccionará. En un supuesto negado, que Dios me dejara padecer por causa del pacto ministerial, porque esto es un pacto, y del llamado que me hizo en lo personal, tengo derecho de hacerle exigencias a Dios, porque yo no me metí en el ministerio, yo no me metí en este asunto, Él me llamó. Esta es la ventaja de ser llamado y no de autollamarse, ni atentar el llamado, ni atender el llamado de los hombres. El que llama es fiel para responder a los que llamó. Señores, la otra etapa del ministerio, ¿quién hace el llamado? Lo vamos a tratar en nuestro próximo estudio, ¿ok? Esta es la primera parte. Inmediatamente voy a comenzar la segunda. No te lo pierdas, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.